Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en esta cápsula más correspondiente a cada uno de los miércoles de pláticas informales con ExNutrient. Su servidor les va a presentar el día de hoy una plática sobre las enfermedades de los peces ornamentales y su tratamiento. Entonces, espero que hayan muchas dudas, pues para que podamos trabajar con ellos. Les recuerdo, al final de la plática, nos vamos a salir cuando falte un minuto y vamos a regresar en el mismo link. Estas pláticas son totalmente gratuitas en su transmisión y todavía estamos en planes de ver qué procede en la retransmisión, ¿no? Bueno, espero nuevamente que tengan muchas dudas y comenzamos con esto. Primero tenemos que diferenciar padecimiento de enfermedad. Muchos confunden un padecimiento de una enfermedad. Un padecimiento a grandes rasgos podemos definirlo como un sentir de un ente vivo o moral por un dolor o un daño o un castigo, lo que sea. Una empresa puede sentir un padecimiento, por ejemplo, no sé, la falta de insumos dentro de su empresa es un padecimiento. Un organismo vivo puede tener un padecimiento, un dolor de cabeza es un padecimiento. Un, una estatua, por ejemplo, también puede tener un padecimiento. Lo que es el deslave por lluvia ácida es un padecimiento. La erosión es un padecimiento. Es cualquier cosa que cause una modificación o un daño a la integridad de algo. Sin embargo, las enfermedades son estados donde hay un deterioro. Es decir, normalmente las enfermedades son las que causan los padecimientos. Un dolor de cabeza te lo puede causar, por ejemplo, una infección por E. coli, te lo puede causar una enfermedad congénita. Entonces, de ahora en adelante, los padecimientos los vamos a tratar como signos o síntomas. Para eso, vamos a tratar de enfocarnos más en lo que son las enfermedades. Las enfermedades se clasifican de diferentes maneras. Esta es la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud de las enfermedades. Hay enfermedades epidémicas que afectan a una cantidad muy grande de organismos, como lo que pasó aquí en México con la enfermedad de la influenza, el H1N1. Esa fue una pandemia, bueno, una epidemia porque fue delimitada a la República Mexicana. Sin embargo, por ejemplo, lo del SARS-CoV-2 es una pandemia porque va más allá. Entonces, este es un tipo de enfermedades que atacan a toda una población en específico. De ahí, enfermedades constitucionales o generales, enfermedades localizadas, ordenadas por sitios, y enfermedades del desarrollo y traumatismos. Traumatismos son golpes o afecciones causadas por accidentes. Enfermedades del desarrollo, aquellas que impiden el desarrollo, tanto psicológico como motriz, como físico, ya sea atrofias musculares o daños en los huesos. Y enfermedades localizadas son solamente en secciones específicas del cuerpo, como pueden ser el crecimiento de un lunar, eh, una herida infectada por una infección ya generado solo en esa zona, es una enfermedad. Sin embargo, hay otro tipo de clasificaciones que son más descriptivas y estas se enfocan de acuerdo a quién lo padece, quién lo genera, dónde lo está generando, cómo lo está generando, etcétera. Hay enfermedades infecciosas o parasitarias, neoplasias, que son crecimientos de células anormales, enfermedades de la sangre, como las anemias, del sistema inmunológico, como son los lupus, enfermedades endocrinas, problemas de las hormonas, como pueden ser el mm, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades del sistema nervioso, como puede ser el estrés, enfermedades de los sentidos, como una falta de oído, enfermedades del sistema cardiocirculatorio, como enfermedades del corazón, trombosis, arritmias, enfermedades del sistema respiratorio, como el asma,
enfermedades del sistema digestivo como un problema en la absorción de algún tipo de enzima o en la producción de una enzima, en la absorción de nutrientes. Enfermedades en la piel bien pueden ser causadas por quemaduras solares o por crecimientos anormales de células, enfermedades del sistema locomotor que nos impiden mover. Si se dan cuenta, todas estas enfermedades son más, tienen más definidas, están más definidas. ¿Sí? En cuanto a los peces, todos los peces sufren la mayoría de estas enfermedades. Es decir, todos los organismos vivos sufren estas enfermedades. A algunos que, por ejemplo, sonaría ilógico, por ejemplo, que una planta tenga enfermedades del sistema nervioso porque no tiene sistema nervioso como lo conocemos, pero sí se comunican a través de pulsaciones bioeléctricas. Entonces, todavía hay un debate entre si tienen un sistema nervioso específico o no. De entrada, neuronal no es, pero los peces, los organismos vivos sí los tienen. Y hay muchas enfermedades que pueden afectar a eso. En esta primera parte nos vamos a enfocar exclusivamente a las enfermedades infecciosas o parasitarias. Tenemos mucho de qué hablar para las enfermedades infecciosas o parasitarias. Nos vamos a llevar muchísimo tiempo. No creo que una sola sesión de un miércoles nos alcance. Muy seguramente nos vamos a llamar el mes completo hablando de esto, pero espero que se ponga mucha atención en las partes básicas para que se logre entender cómo que es una enfermedad, cómo darle seguimiento a esa enfermedad, cómo hay que tratarlos para evitar el agente causal o destruir el agente causal para salvar a nuestro pez e identificar cada una de ellas y saber cuándo decir sí podemos salvarlo y cuándo decir pues lo siento, no podemos hacer nada por ellos. Entonces nos vamos a enfocar exclusivamente el día de hoy a las enfermedades infecciosas y o parasitarias. Antes de empezar, esto de las enfermedades, pues desde Antonio de Lavoisier, que hizo el descubrimiento de que el oxígeno era importante para la combustión, desde más o menos ese entonces ya se estaban trabajando con el porqué de las enfermedades. Antes se creía que las enfermedades eran un desequilibrio humoral, que era de los líquidos del cuerpo, que nuestros humores tenían un desbalance y eso las causaba. Pero ese problema no era tan lógico porque había enfermedades que si una persona lo tenía y estaba en contacto con otra persona, simplemente se enfermaba esa otra persona y no tenía sentido. No tenía sentido, pues, por qué se enfermaron, ¿no? Posteriormente, más o menos en los 1850, 70, hubieron varias personas que se dedicaron a estudiar esto, a estudiar el por qué. Y la gran mayoría de ellos llegaron a asociar sus hipótesis, sus herramientas, sus equipos. Por ejemplo, Hooke y Leeuwenhoek asociaron el uso del microscopio para el estudio de estos organismos. Pasteur y Koch asociaron todo lo que estudiaron para identificar que realmente estos los causaban. Incluso Louis Pasteur, que es el que está aquí en la foto, él estableció la teoría germinal de las enfermedades infecciosas y él aseguró y postuló que los contagios se deben a la capacidad de los microorganismos para transmitirse de un ser vivo a otro a través del aire o del contacto físico. En el caso de cualquier organismo que se encuentre en el planeta, el contacto físico es una consecuencia, un factor de desarrollo de una enfermedad o de transmisión de una enfermedad. Compartir el mismo aire, por ejemplo, es un factor para el desarrollo de enfermedades respiratorias, como lo vivimos aquí en el caso del COVID. En el caso de aquel tiempo era el Bacillus anthracis y el Mycobacterium tuberculosis, las dos enfermedades que más achacaban al ser humano y más muertes causaban. Entonces ellos se centraban en estudiar precisamente el anthracis y los Mycobacterium. Y este señor desarrolló esta teoría.
Teoría porque la comprobó, a mucha diferencia que nosotros empleamos la palabra mal teoría, cuando decimos en teoría esto es así, no, no, eso está mal. La teoría es un acto científico comprobado que tienes que ser muy eficiente como para poder ponerlo en duda, ¿no? Pero sí ha ocurrido. Entonces, este señor fue el que desarrolla la teoría germinal de enfermedades infecciosas. Y así como lo aplicamos en seres humanos, si lo aplicamos a los peces, podríamos decir que los contagios en los peces se deben a la capacidad de los microorganismos para transmitirse de un vivo a otro a través del agua o del contacto físico. Entonces, si un pez está dentro del mismo entorno, seguramente existe una posibilidad muy amplia, muy alta, de que contagie a todos los demás. Por eso es importante siempre adquirir ejemplares sanos o que se vean sanos y posteriormente pasarlos por un periodo que se llama cuarentena. Y en ese periodo de cuarentena necesitamos de una herramienta muy importante que es nuestro acuario hospital. Eso es de ley, un acuario hospital de ley. Posteriormente a este señor Luis Pasteur le apoyó otro señor que se llama Robert Koch. Robert Koch hacía investigaciones con el anthrax y él descubrió una cosa muy curiosa. Por ejemplo, él decía, tengo un animal muerto de una enfermedad X, no sé cuál es. Voy a tomar una muestra de cada uno de sus tejidos, de corazón, de hígado, de riñón, de pulmón, de la mucosa gástrica, de la mucosa nasal. Voy a tomar esa muestra y la voy a cultivar, a producir artificialmente en algo que se llama medios de cultivos. Y estos medios de cultivos fueron muchos de ellos estudiados y diseñados por un señor de apellido Petri, que desarrolló estas cajitas que se le llaman cajas Petri, donde se pone ese tipo de gelatina con nutrientes, los nutrientes mínimos necesarios para que este bichito pueda crecer. Entonces se le ponen todos los nutrientes, se coloca la muestra ahí y el científico Robert Koch observó que había crecimientos de algo, de puntos. Esos puntos se le denominan colonias. Pueden ser colonias bacterianas, colonias de hongos, colonias de algo. Y estos los observó al microscopio, los observa directo al microscopio y se da cuenta que hay pequeños organismos tan pequeños que a simple vista no se pueden ver. Entonces, él cree que estos son los agentes causales, los que causan la enfermedad. Pues toma nuevamente una de estas colonias e infecta a un ratón sano. Una vez que infecta ese ratón sano, deja que pase cierto tiempo para que la enfermedad se exprese. Si la enfermedad, dependiendo de cuál sea, es mortal, el ratón va a morir. Y después de aquí vuelve a hacer el mismo cultivo, a extraer los tejidos, a ver qué es lo que crece y tiene que comparar esta a través de la observación del microscopio y a través de la comparación con el cultivo anterior, si son los mismos organismos. Si son los mismos organismos, se valida entonces la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Y por lo tanto, gracias a esto, Robert Koch recibió un premio Nobel más o menos por ahí en los 1800 y pico, 1900. Y estos son sus postulados. Explicados es como lo que le dije, pero lo que van a encontrar en la bibliografía es eso. Dice, el patógeno debe estar en los animales enfermos y ausentes en los sanos. O sea, debe estar presente en los animales enfermos. El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico. Axénico quiere decir de un solo microorganismo, ¿no? Puro, aislado del animal donde estaban enfermos. Después, este agente debe de reinocularse en un sujeto sano y el sujeto sano debe presentar la enfermedad. Después, el agente debe ser aislado nuevamente de ese nuevo organismo enfermo
y comparado entre el organismo inicial, perdón, y ver si son los originales o no. Si son los originales, se postulan las hipótesis de Koch, y así es como nacieron la hipótesis de Koch, que es lo que rige tanto los postulados de Koch como la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, rigen al 100% la transmisión de enfermedades causadas por agentes patógenos, es decir, virus, bacterias, hongos, priones o parásitos. Y ahora, en cuanto a nuestros organismos que vamos a tener en el acuario, pues primero vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en el estado vital de los seres vivos. Como podemos ver, solamente tenemos dos estados en nuestros peces. Si nuestro pez está contento o nuestro pez está triste. Y eso es obviamente que se va a identificar. Claro, el pez no puede sonreír, no podemos ver a través de su sonrisa, pero podemos ver de acuerdo a su comportamiento, a su color, a su alimentación, a su capacidad de nado, a su estancia en cualquiera de las zonas de la columna de agua, cómo va a estar el pez, si el pez está activo, color brillante, come bien, defeca bien, se mueve con facilidad, muy seguramente está sano. Pero si el pez está opaco, tiene daños, se ve que está perdiendo escamas, sus aletas están cambiando de color, se está descarapelando, el pez está o muy arriba del agua, que no debe de estar, o muy abajo en el fondo, siempre está posado en una piedra o en algo, o es muy tímido, hay algo que lo está estresando y hay algo que lo está debilitando, y por ende, las bacterias que se encuentran por estado natural en el agua pueden llegar a infectar estos peces y llegar a matarlos. ¿Cuáles son esos factores que van a intervenir en el estado de salud de los peces? Pues principalmente la nutrición y las características del entorno. La nutrición es el factor principal para obtener un pez sano. Si está bien alimentado y tiene buena cantidad de nutrientes, el pez va a aguantar la enfermedad que tú le pongas. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está en condiciones adecuadas y puede defenderse. Sin embargo, hay enfermedades de las cuales el sistema inmune no puede defenderse, y para ese tipo de enfermedades pues no hay solución. El pez va a perecer y no hay más que hacer. Otra de los factores son las características del entorno. ¿Y a qué me refiero con esas características? Hay físicas y químicas y sociales, como hay con nosotros. Por ejemplo, dentro de las características químicas está el pH del agua, la concentración de nitratos, la concentración de amonio, la concentración de carbonato de calcio en el agua como el GH, la concentración de oxígeno, la concentración de CO2, la concentración de metales pesados. Y eso va a alterar mucho. Por ejemplo, si tenemos un pez que es proveniente de aguas del Amazonas, entonces muy seguramente su pH es ácido, el pH original de su bioquímica es ácido. Si nosotros llegamos y lo ponemos en un agua con un pH de 7.6 a 8, muy seguramente lo vamos a hacer entrar en estrés, lo vamos a intoxicar o lo vamos a debilitar y una enfermedad lo va a atacar y va a terminar muriendo. Por lo tanto, hay que cuidar mucho, mucho el origen de los peces, hay que ver mucho la compartibilidad. Eso de tener, por ejemplo, goldfish y escalares, nada, nada de eso, porque son peces que vienen de entrada de orígenes diferentes y de condiciones químicas diferentes. Concentración de nitratos. Hay especímenes que no soportan los nitratos en cantidades elevadas, por ejemplo, las gambas. Si a una gamba tú le llegas a poner 30 miligramos por litro de nitratos, muy seguramente la vas a matar. Se van a ir. Si a un pez guppy le pones 150 partes por millón de nitratos, ya va a empezar a estresarse mucho y puede llegar a morir. Si a una borara, a una rásbora le pones más de 40 partes por millón, se va a tronar. No te van a aguantar.
Entonces, también hay que ver eso, hay que estudiar, buscar artículos científicos, leer un poco sobre dónde se encuentran estos organismos y qué calidad de agua hay en esa zona. Lo mismo en cuanto al pH, regresamos al ejemplo de los amazónicos, de GH, perdón, regresamos al ejemplo de los amazónicos. Un neón, un neón que requiere un GH bajo, un GH entre 80 y 100 miligramos por litro. Si se me ocurre meterlo entre cíclidos africanos, uno, van a ser comidos por ellos, y otro es que si llega a escabullirse, es demasiado el GH, la dureza del agua para él, y no va a sobrevivir. En el caso del amonio, por ejemplo, hay peces que soportan una cantidad muy alta de amonio, como son los peces de fondo, los plecos, los bagres, siluros, comúnmente conocidos como gatos, soportan concentraciones un poquito más altas de amonio que cualquier otro pez. Pero si nosotros se nos ocurre meter boraras en concentraciones arriba de 5 partes, de 1 parte por millón, perdón, van a tronar, se van a morir, se debilitan y se mueren. En el caso del CO2, el CO2, la concentración mínima de agua que puede existir en un río para que un pez pueda vivir es de 7 partes por millón. Si disminuye las 7 partes por millón, el pez va a morir por completo. Pero también, si la concentración es muy alta, si está arriba de 12 o 14 partes por millón, crean una enfermedad que se llama enfermedad de las burbujas de aletas y se forman burbujas dentro de las aletas y son burbujas de aire porque la sangre está muy oxigenada y las tiene que liberar y se hacen ámpulas. Y eso también se infecta y se pueden llegar a morir. Entonces, ni mucho oxígeno ni poco oxígeno. Y en el CO2 es igual. Un exceso de CO2 causa asfixia, no por el hecho de que el CO2 desplace al oxígeno, porque eso es falso. El coeficiente de solubilidad del oxígeno es diferente que el del CO2, pero no depende de la concentración de CO2, no se pelean por cómo está solubilizándose, ¿no? Se pelea más por la temperatura. Ambos se van a solubilizar, sí, pero uno es menos soluble por la temperatura. El oxígeno es menos soluble cuando la temperatura es más alta y el CO2 es menos soluble que el oxígeno todavía. Entonces es muy difícil que por desplazamiento te quedes sin oxígeno. Es más fácil que metas un exceso de CO2 precisamente porque no sabes controlar el CO2 dentro de tu acuario plantado y elevas esa cantidad. Ese CO2 se transforma en ácido carbónico, ese ácido carbónico se hace que eleve el pH, por ende atacamos dos lados, ¿no? Un exceso, sí, un exceso de pH, un pH muy ácido, por debajo de los 6,3, 6,5 ya es peligroso para la gran mayoría de los peces, y un exceso de CO2 arriba de, déjeme ver, creo que son 8 partes, 8 o 10 partes por millón de CO2, ya es peligroso. Estos datos los pueden encontrar en nuestra ponencia sobre microalgas. En las algas, un fastidio para el acuario, que está en nuestro canal, ahí se encuentran los datos de cuál es la concentración adecuada para estos nutrientes. Y en cuanto a los metales pesados, pues los metales pesados, eso sí, los peces son bioacumuladores de metales. No tienen forma alguna de eliminarlos, entonces los van acumulando, metiendo dentro de su carne y cuando el metal lleva a concentraciones muy altas, no en el medio, sino dentro de él, entonces empiezan a morir. No hay nada que hacer, esa sí es una intoxicación de la cual no podemos salvarlos. Hay especies que son muy sensibles, como por ejemplo las cebritas. Las cebritas son muy sensibles al cobre. Con 0,4 partes por millón, la cebra ya es, no, perdón, las cebras no, la monja, la monjita, cuando tiene 0,4 partes por millón, se intoxica. Entonces hay que tener cuidado si queremos, por ejemplo, medicar el acuario por planarias con cobre, pues hay que tener mucho cuidado porque hay que estudiar cuáles son las concentraciones de estos nutrientes para que no caigan en contaminación y no haya un exceso. Las temperaturas ni se digan. Peces de aguas cálidas, meterlos en aguas frías, choque térmico y mueren. Peces de aguas frías, meterlos en aguas cálidas, falta de oxígeno y mueren. Iluminación también.
Un exceso de iluminación puede afectar la vida de un pez. Un ejemplo, un beta. Los betas viven normalmente en los arrozales vietnamitas, el salvaje, y son zonas con mucha sombra, mucha penumbra. Entonces ellos viven felices, felices en la sombra. Si tú lo metes a un acuario plantado, densamente plantado de plantas de alto requerimiento y le metes mucha luz, vas a estresar al pez. Y eso le va a causar daños y no va a poder comer, va a estar temeroso y va a terminar muriendo. Y lo mismo pasa con el ciclo circadiano. Si tú aumentas o disminuyes las horas de luz, hay peces que con muchas horas de luz mueren o no se reproducen. Y con muy pocas horas de luz se llegan a reproducir muy rápido y otros que simplemente dejan de comer. Y en cuanto a la convivencia, a lo mismo, nuevamente, por ejemplo, no voy a meter escalares que son cíclidos americanos con cíclidos africanos. Y aunque sean cíclidos, vienen de sitios totalmente diferentes, hábitats totalmente diferentes, condiciones químicas totalmente diferentes y se van a morir mis cíclidos americanos. De igual manera, si tengo un acuario de cíclidos americanos y quiero meter cíclidos africanos, es Siraguesi, por ejemplo, van a tronar los silagüesi. Aunque son más agresivos, se van a morir por el cambio químico. Nos quedan 4 minutos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Aprovechamos abrir el chat estos 3 y pico minutos para poder hacer aclaraciones o dudas. Pueden hacer uso del chat o de levantar la manita. Dice algo en el chat, dice es algo así como JGL. Bueno, no sé a qué se refiere eso de JGL. Si no hay dudas, vamos a ver si podemos seguir. Y si no, ok. Las generalidades. Bueno, las generalidades, esos son las... Ah, no, sí, ya tenemos ahí un comentario en el chat. Buenas noches, entré un poquito tarde. Sí, lo lamento, pero se va a quedar la grabación. Alberto Romero dice, ¿cómo puedo checar esos valores? ¿Con quién me puedo guiar? Perfecto, regresamos a los valores. Los valores de pH, necesitas un potenciómetro o un test de pH. De preferencia, el que te va a servir es un test de pH de 6 a 8. Ya los vendes, son muy sensibles y valen la pena comprarlos. Están entre 250 para arriba el precio de esos. Máximo, yo creo que hasta unos 300 pesos el test de pH. De igual forma, el de nitratos también ya lo venden. Hay tiras de nitratos, hay tiras o gotitas de GH para amonio. Lo que sí va a ser difícil que consigas son tiras para medición de O2, porque esas no las hay. Necesitas mejor conseguir un medidor de potencial redox, que ya los venden como un potenciómetro, son unos lapicitos que se meten al agua y te dicen qué tal alto es el redox en el agua y a través de unas ecuaciones muy sencillas, nada del otro mundo, te dice la concentración de oxígeno. Y en cuanto al CO2, el CO2 lo puedes calcular conociendo el KH, conociendo el pH, conociendo la cantidad de carbonato de calcio en el agua. Puedes saber eso o utilizando un monitor en tiempo real, un medidor de pH, nosotros de GH, de CO2, perdón. Nosotros como ex-Nutrient tenemos medidores de GH, medidores de pH y medidores de CO2 en tiempo real. Vamos a sacar ya pronto el medidor de nitratos y el de amonio. Eso es lo que puedes medir. Metales es muy difícil que puedas medir. Metales solamente por una técnica que se llama absorción atómica, que es la más exacta, pero no te lo recomiendo porque es muy, muy, muy caro. Entonces, esa pues, como tal no vale la pena. Mejor tener plantas y ellas sí acumulan los metales y no les pasa nada. Dice Inge José Génico, dice, buenas noches, hace tiempo escuché un comentario del Plecus que aguantan altos valores de amonio, lo cual lo hace peligroso para el consumo humano. Pues no tanto como peligroso para el consumo humano, porque que aguante altos niveles de amonio no quiere decir que él tenga amonio. Entonces, podemos discutir eso después. La siguiente pregunta la dejamos para
el siguiente episodio y nos estamos viendo. Voy a tener que cerrar antes de que me voten. Nos vemos de inmediato, ¿eh? Regresan, por favor.